La caída no comienza de un día para otro, ni se deriva de un solo error. Es la culminación de una larga secuencia de decisiones equivocadas, promesas incumplidas y claros signos de desgaste ignorados por quienes ostentan el poder. Hoy, Venezuela vive el reflejo de años de crisis acumulada, donde el discurso ya no convence, el control ya no se sostiene y la realidad se impone con fuerza. Lo que vemos ahora no es una sorpresa, es una consecuencia. La caída no se produce solo en los palacios, sino en las calles, en la economía, en la confianza ciudadana y en la imagen internacional del país. Nicolás Maduro enfrenta el momento más frágil de su trayectoria política, rodeado de presión interna, aislamiento externo y un escenario social cada vez más insostenible. La caída representa el momento en que el sistema comienza a desmoronarse ante los ojos del mundo, cuando mantener el poder se vuelve más costoso que perderlo. Este video no se trata de especulaciones, se trata de hechos, señales y movimientos que indican que algo ha cambiado irreversiblemente. A lo largo de este análisis, comprenderán por qué la caída ha dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en un proceso continuo. Lo que está en juego no es solo un gobierno, sino el futuro de toda una nación que vive entre la esperanza de cambio y el peso de un colapso prolongado. Este es el comienzo de la caída. E ignorar este momento es no comprender la dimensión histórica de lo que está sucediendo ahora en Venezuela ante todos nosotros. La situación actual en Venezuela es consecuencia directa de una crisis profunda y prolongada que afecta a todos los ámbitos de la vida nacional. La economía se enfrenta a un colapso continuo, con alta inflación, una moneda devaluada y dificultades para acceder a bienes básicos. Millones de venezolanos viven a diario con escasez, bajos salarios y pérdida de poder adquisitivo, mientras que los servicios esenciales funcionan de forma precaria. La crisis social se refleja en la migración masiva, considerada una de las mayores de la historia reciente de América Latina, que obliga a familias enteras a abandonar el país en busca de supervivencia. Políticamente, el entorno se caracteriza por la inestabilidad, la desconfianza institucional y la polarización extrema. La población muestra cansancio ante promesas incumplidas y soluciones que nunca llegan. El aislamiento internacional ha agravado aún más esta situación, con sanciones económicas, restricciones diplomáticas y pérdida de apoyo externo. Internamente, la presión popular crece a medida que la realidad se distancia del discurso oficial. Las protestas, incluso reprimidas, revelan un descontento generalizado que trasciende las clases sociales y las regiones del país. Venezuela vive un momento en el que la supervivencia diaria se ha convertido en la prioridad absoluta, mientras que el futuro permanece incierto. Este contexto crea el ambiente perfecto para el debilitamiento del poder central, ya que ningún gobierno puede sostenerse indefinidamente cuando su base social se desmorona. Comprender este escenario es esencial para comprender por qué la caída no surge de la nada, sino que se desarrolla lentamente en un país exhausto, donde la esperanza persiste, pero la paciencia se agota cada día. Nicolás Maduro llegó al poder apoyado en una estructura heredada y un discurso de continuidad, pero con el paso de los años, esta base se ha erosionado rápidamente. La pérdida de apoyo no fue repentina. Se construyó gradualmente mediante decisiones políticas mal pensadas, una excesiva centralización del poder y la incapacidad de responder a las demandas reales de la población. Internamente, Maduro comenzó a encontrar resistencia incluso dentro de sectores que anteriormente lo apoyaban, mientras que líderes políticos, militares y sociales mostraban claros signos de distanciamiento. Externamente, su gobierno perdió legitimidad ante la comunidad internacional, convirtiéndose en blanco de sanciones.
críticas y aislamiento diplomático. Este debilitamiento redujo el margen de negociación y aumentó la dependencia de alianzas cada vez más limitadas. El discurso oficial, antes capaz de movilizar, comenzó a sonar desconectado de la realidad que vivía el pueblo venezolano. El intento de mantener el control mediante la represión y la propaganda aceleró la erosión, transformando la autoridad en fragilidad. Maduro pasó de ser una figura central del poder a símbolo de un sistema en decadencia, incapaz de ofrecer estabilidad ni perspectivas concretas de futuro. El apoyo popular disminuyó a medida que la crisis se profundizaba, creando un vacío político difícil de llenar. Este proceso reveló que el poder no se sustenta únicamente en la fuerza, sino en la legitimidad, algo que se ha perdido con el tiempo. El debilitamiento de Nicolás Maduro representa no solo la fragilidad de un líder, sino el colapso gradual de una estructura que ha dejado de conectar con la realidad del país. Es en este punto que la caída deja de ser abstracta y se hace visible, reflejando un poder que ya no convence, une ni controla como antes. Nicolás Maduro llegó al poder apoyado en una estructura heredada y un discurso de continuidad, pero con el paso de los años, esta base se ha erosionado rápidamente. La pérdida de apoyo no fue repentina, se construyó gradualmente mediante decisiones políticas mal pensadas, una excesiva centralización del poder y la incapacidad de responder a las demandas reales de la población. Internamente, Maduro comenzó a encontrar resistencia incluso dentro de sectores que anteriormente lo apoyaban, mientras que líderes políticos, militares y sociales mostraban claros signos de distanciamiento. Externamente, su gobierno perdió legitimidad ante la comunidad internacional, convirtiéndose en blanco de sanciones, críticas y aislamiento diplomático. Este debilitamiento redujo el margen de negociación y aumentó la dependencia de alianzas cada vez más limitadas. El discurso oficial, antes capaz de movilizar, comenzó a sonar desconectado de la realidad que vivía el pueblo venezolano. El intento de mantener el control mediante la represión y la propaganda aceleró la erosión, transformando la autoridad en fragilidad. Maduro pasó de ser una figura central del poder a símbolo de un sistema en decadencia, incapaz de ofrecer estabilidad ni perspectivas concretas de futuro. El apoyo popular disminuyó a medida que la crisis se profundizaba, creando un vacío político difícil de llenar. Este proceso reveló que el poder no se sustenta únicamente en la fuerza, sino en la legitimidad, algo que se ha perdido con el tiempo. El debilitamiento de Nicolás Maduro representa no solo la fragilidad de un líder, sino el colapso gradual de una estructura que ha dejado de conectar con la realidad del país. Es en este punto que la caída deja de ser abstracta y se hace visible, reflejando un poder que ya no convence, une ni controla como antes. Las señales de un colapso inminente habían estado presentes durante mucho tiempo, pero fueron sistemáticamente ignoradas. Las advertencias económicas indicaban un colapso inminente, las protestas populares se repitieron en diferentes regiones y el descontento social se hizo cada vez más visible. Aún así, el gobierno optó por minimizar estas señales, tratándolas como amenazas externas o movimientos aislados. La incapacidad de reconocer la gravedad de la situación impidió cualquier corrección efectiva del rumbo. Cada manifestación reprimida, cada crítica desestimada y cada estadística cuestionada reforzaba la desconexión entre el poder y la realidad. En el ámbito internacional, el creciente aislamiento sirvió como otra clara advertencia, con países retirando su apoyo e imponiendo sanciones que debilitaron aún más la economía venezolana. Internamente, sectores estratégicos mostraron signos de deterioro, mientras que la población perdió la confianza en las instituciones.
La repetición de discursos optimistas contrastaba con la vida cotidiana, marcada por las dificultades, creando una brecha entre el discurso oficial y la experiencia real. Ignorar estas señales tuvo un alto costo, ya que impidió el diálogo y profundizó la crisis. El error no fue solo político, sino estratégico, al subestimar la capacidad de resistencia de la sociedad y sobreestimar el control del Estado. La caída comienza precisamente en este punto, cuando las advertencias dejan de considerarse oportunidades de cambio y comienzan a verse como enemigos a combatir. Este conjunto de señales ignoradas marcó el camino inevitable hacia el colapso, demostrando que la caída no surge de la nada, sino que se anuncia repetidamente antes de materializarse. El detonante de la caída no fue un evento aislado, sino un punto de quiebre donde todas las debilidades acumuladas ya no pudieron contenerse. Llegó el momento en que el discurso ya no pudo ocultar la realidad. La represión perdió su eficacia y la crisis superó cualquier control institucional. Combinación de colapso económico, presión popular continua y aislamiento internacional creó un escenario irreversible. Cada intento por mantener la apariencia de normalidad solo puso de relieve la profundidad del problema. El error decisivo fue insistir en estrategias que ya habían fracasado, ignorando la urgencia de un cambio real. La pérdida de credibilidad aceleró el proceso, porque un gobierno sin confianza no puede sostener la autoridad. La caída se manifiesta cuando el poder empieza a reaccionar en lugar de liderar, cuando se toman decisiones para sobrevivir políticamente y no para gobernar. Este detonante expuso la fragilidad del sistema y reveló que el control era solo superficial. La presión dejó de provenir únicamente de las calles y comenzó a emerger desde dentro de las propias estructuras, revelando fisuras internas previamente ocultas. El momento decisivo llega cuando mantener el poder exige un coste social, político y económico mayor que la propia caída. Entonces, cada movimiento se vuelve defensivo. Cada acción revela el miedo a perder terreno. La caída deja de ser una posibilidad y se transforma en un proceso visible, observado por aliados, oponentes y la comunidad internacional. Este detonante marca el punto de no retorno, donde el colapso ya no puede negarse, solo gestionarse. Es en este momento que la caída se consolida como un hecho histórico en curso. Las consecuencias inmediatas de la caída se manifiestan en múltiples capas de la realidad venezolana. Políticamente, el debilitamiento del poder central genera inestabilidad, disputas internas e incertidumbre institucional. Socialmente, la población vive entre el alivio de la posibilidad de cambio y el temor al vacío que deja un sistema en colapso. Económicamente, el impacto es directo, con contracción, cierres y mayor vulnerabilidad. En este contexto, las acciones de Estados Unidos fueron constantes y estratégicas a lo largo de todo el proceso. Washington adoptó una postura de presión continua, utilizando sanciones económicas, aislamiento diplomático y reconocimiento selectivo de líderes de la oposición como instrumentos para debilitar al gobierno de Nicolás Maduro. Estas acciones no solo causaron la crisis, sino que amplificaron sus consecuencias, acelerando la erosión del régimen. Al mismo tiempo, Estados Unidos buscó posicionarse como un actor central en cualquier escenario de transición, influyendo en aliados regionales y organizaciones internacionales. La respuesta del gobierno venezolano fue transformar esta presión externa en discurso político, atribuyendo la responsabilidad de los problemas internos a Estados Unidos, lo que durante un periodo contribuyó a mantener el apoyo de sectores ideológicos. Sin embargo, a medida que la crisis se agravó, esta narrativa perdió fuerza frente a la realidad cotidiana. A medida que avanzaba la caída,
La presencia indirecta de Estados Unidos se hizo más evidente, no solo a través de sanciones, sino también a través de negociaciones, declaraciones y maniobras geopolíticas que señalaban interés en el futuro del país. En el escenario posterior a la caída, la gran pregunta es ¿qué viene después? Venezuela enfrenta múltiples caminos posibles, todos complejos. La reconstrucción institucional requerirá diálogo interno, legitimidad política y apoyo internacional. En este punto, Estados Unidos emerge nuevamente como un actor clave, ya sea como socio estratégico o como fuente de tensión. La forma en que Washington decida involucrarse podría influir directamente en la estabilidad o prolongar los conflictos. El futuro de Venezuela dependerá de su capacidad para romper con los ciclos de dependencia y polarización, construyendo sus propias soluciones sin ignorar el peso de las fuerzas externas. La caída no termina la historia, inaugura una nueva etapa, donde el mayor reto no es solo salir del colapso, sino evitar que el país vuelva a convertirse en escenario de disputas geopolíticas que prioricen intereses externos en detrimento de la soberanía y el bienestar del pueblo venezolano. En el desarrollo de esta historia surge uno de los aspectos más controvertidos y debatidos de toda la caída: la acción directa de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Con el paso de los años, Washington dejó claro que desconocía la legitimidad del gobierno venezolano y comenzó a tratar a Maduro no solo como un adversario político, sino también como un blanco legal. Acusaciones formales, demandas internacionales y recompensas por información transformaron al líder venezolano en una figura rodeada de constante presión legal. Estados Unidos nunca ocultó su objetivo de exigirle responsabilidades legales, utilizando instrumentos legales, cooperación internacional e inteligencia para intentar aislarlo y limitar su capacidad de acción. Aunque mucho antes de la confirmación de su arresto, la estrategia estadounidense consistía en debilitarlo política, legal y simbólicamente, creando un asedio a acelerar su caída. Este movimiento expuso cómo la geopolítica puede trascender fronteras e influir directamente en el destino de un país. El caso de Maduro se convirtió en un ejemplo de cómo se puede presionar a los líderes fuera de sus territorios, incluso sin una captura física inmediata. La caída, por lo tanto, esta vez termina con esposas, aislamiento, agotamiento y una pérdida total de control. El futuro dirá cuáles serán los próximos capítulos de esta historia y hasta dónde puede llegar esta presión internacional. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la caída representa el fin de un ciclo o solo el comienzo de una nueva disputa? Deja tu comentario, dale a me gusta al video si este análisis te ayudó a comprender mejor el escenario y suscríbete al canal para seguir contenido que va más allá de los hechos.